traje nada y nunca más he vuelto. Porque ¿quién va a volver a donde lo van a matar a uno? No corran, enfréntesenos, entréguesen. Y la gente corriendo y gritando. Señoras con sus niños gritaban. Acá a Villahermosa llegaron mujeres de allá en interior. Esto es una zona guerrillera. Pues aquí no hay vencedores ni hay ganadores. La guerrilla está, el ejército está, los paramilitares están, pero no están haciendo la guerra entre ellos, que son los que tienen las armas, sino que la guerra siempre la hacen contra el pueblo civil, que somos nosotros, más la mayoría de nosotros los campesinos. Me pegaron mi buena sacudida, entonces me quitaron los papeles, pues me dejaron a mí sin cédula y me dijeron que no fuera a ir a quejarme el pueblo a ninguna parte, que no fuera a hacer escama, que porque más ligero me pelaban, ¿cierto? ¿Qué siente un desplazado cuando tenía y ya no tiene nada? Miren, la tristeza más grande es ser desplazado. Una mujer desplazada en Medellín se estremece cuando uno le pregunta por la idea de regresar a su tierra. Paramilitares, guerrilla, bombardeos, todos han hecho a centenares de campesinos abandonar lo que tenían. Casas como esta quedan así o son quemadas para que la gente no vuelva. Se hace resaltar lo notable de que esto ocurra en zonas con vocación de megaproyectos, en tierras donde el dinero futuro va a ser inmenso. Claro que no es tan gratuito que todo esto se esté quedando supuestamente solo. Es hasta curioso. Muchos desplazados piensan en lo que más aman y se estremecen de pavor. Ya tengo hambre. Y uno, o cómo no, uno todo débil con... Puerca vida, qué injusticia, mano sierva al fin de cuentas, sin su tierra se quedó. Fue una cosa muy triste para nosotros porque nosotros no nos había tocado una cosa de esas. Fue bastante duro, nosotros nos dio bastante duro, los niños nos reclamaban las casas. Nos decíamos que nos fuéramos para las casas. Nosotros les decíamos que no, que veníamos para un viaje. Eso era lo que más duro le daba a uno. De ver que los niños le reclamaban la casa a uno y no poder llegar a ella. Es una cosa dura para uno, madre de familia. Y saber que se tuvo que venir y dejar todo lo que tenía atrás por huirle a la violencia. Que nosotros, 16 años que teníamos de estar en esa parte, nosotros nunca habíamos tenido una cosa de esas. Para tenerla ahora que ya teníamos modito de vivir, eso es una cosa que le da muy duro a uno. Pero gracias a mi Dios, llegamos hasta acá, estamos vivos. En el camino hubieron madres que tuvieron sus hijos, se murieron ellas con sus hijitos, se desangraron, no habían auxilios, se desangraron, se murieron, quedaron sepultadas en los caminos. Aquí llegó mucho niño enfermo, adulto también bastante enfermo. Y así, sucesivamente, bastante tragedia pasamos en ese camino hasta llegar acá. Y dale alegría, alegría a mi corazón. Afuera se irá la pena y el dolor. Esta es Urabá. Aquí el llamado fenómeno de los desplazados es particularmente crítico, doloroso, múltiple.
Urabá ha sido territorio en disputa, cruce de caminos, de lógicas opuestas. Eso lo encontró la investigadora de la Universidad de Antioquia, María Teresa Uribe, y eso escribe en su libro Urabá, región o territorio. Allí se lee que en esta tierra se han disputado sus proyectos de dominación el Estado, el contraestado y el paraestado. Aquí se entrelaza y se confunde lo legal con lo ilegal. En la zona noroccidental de Colombia, además de Urabá, el desastre humano denominado desplazados más numeroso durante el último año es el de Río Sucio al norte del Chocó, de donde salieron 49 comunidades hacia lugares diversos. Son casi 5.000 personas, la mayor parte concentradas en Pavarando Grande, municipio de Mutatá, y en el Coliseo de Deportes del municipio de Turbo. Las regiones en Antioquia que más personas expulsan son Urabá, Occidente y el área metropolitana de Medellín, donde la violencia urbana genera un alto índice de desplazamiento interno en la zona. Curiosamente, Urabá es la región que más desplazados recibe. Le siguen Medellín y las regiones norte y occidente. Pero la cifra exacta de desplazados no se conoce, porque muchos deciden no avisar que se fueron. La estadística los reporta desaparecidos y así se quedan. Para el desplazado es peligroso tener nombre y que se sepa su ruta puede ser mortal. Eso fue lo que más nos aterrorizó. Y ya nosotros cuando escuché ese primer día que se comenzaron los bombardeos, comenzaron como a las 11 de la mañana. Y eso se oían unas cosas muy horribles como por debajo de la tierra, se oía que la tierra retumbaba. Y a pesar de que estábamos lejos de esa vereda y retumbaba la tierra, ¿cómo sería allá en la propia vereda? De allá había gente de Villahermosa, había allá en Salaquí, vinieron, no tuvieron que ver con lo que tenían allá, sino que se echaron a perder y llegaron ahí. Por favor, desocupemos que se entró los paramilitares a Salaquí, vamos para afuera. Está el bombardeo en la fina, esperamos 15 días, a ver si se aplacaba. Y eso todos los días, el bombardeo continuaba, y viendo que no había cese al bombardeo, entonces nosotros tuvimos que decidirnos a salir. Hoy se quedó. Ando con la vida a cuestas, mis besos y no más porque no tengo nada. Sueño con que un día de estos fuera igual que los demás plantas de alma. El único objetivo nosotros de declararnos comunidad de paz es porque hemos visto que la solución de una salida posible a el problema de desplazamiento en Colombia no es la guerra, no es la violencia. Comunidad de paz sería la forma de irle cambiando, irle demostrando a los grupos en conflicto que no solo que no es necesario la guerra para alcanzar la paz en Colombia. Dame alegría, alegría a mi corazón. Es lo único que te pido, al menos hoy. Y dame alegría, alegría a mi corazón. Una de las mayores concentraciones de desplazados es esta de aquí de Pavarando Grande en Mutatá, en plena puerta de Urabá, viniendo de Medellín. Los campesinos que se protegen aquí bajo estas casas y cambuches dicen que aparte de su tierra lo único que piden es el derecho a vivir desarmados. Una investigación del CINEP, Centro de Investigación y Educación Popular, cuenta de un campesino que llora porque les mataron la solidaridad que construyeron durante siglos. Los campesinos no pueden entender por qué tienen que ser ellos los únicos que lo pierdan todo, hasta el nombre, porque en medio de la guerra, paramilitares y guerrilleros les dan a todos la identidad de sapos. Es quizás un caso especial el de San José de Apartadó, corregimiento del municipio de Apartadó. Estas casas son ocupadas por desplazados que huyeron de sus parcelas en marzo del 97. Las llamadas autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá dieron la orden.
Los campesinos ocuparon estas casas porque sus dueños las abandonaron luego del pánico de 2 masacres en el pueblo. Pocas semanas después de estar aquí se declararon Comunidad de Paz, la primera en su género. El 6 de octubre del 97 la guerrilla de las FARC les mató 3 líderes en un camino y el ánimo se les vino a cero. Lo han recuperado y quieren estar firmes aquí, pero la zozobra no cede, es ciega y pesada, como el plomo. Ellos llegaron y nos dijeron que yo ese día que nos echaron, ese día no estaba en la casa, ese día estaba acá. Entonces yo subí, yo bajé por la mañana y lo que quedó allá fue el ejército, cuando yo me vine. Cuando subí por la tarde ya lo que estaban eran los paramilitares haciendo un retén a unos 150 metros de la casa mía. Entonces llegaron y yo llegué hasta donde ellos estaban porque yo iba subiendo en las bestias. Los saludé y me contestaron el saludo y entonces me dijeron que si yo no conocía quiénes eran ellos. Entonces yo les dije, no, yo no conozco a nadie porque pues prácticamente yo los veo armados y para mí son ejército. Entonces me dijeron que no, que ellos eran los paramilitares, los mochacabezas de Córdoba y Urabá. Que así era de que si yo no quería perder la cabeza, que tenía 5 días para que me fuera. Entonces yo les dije, pues de todas maneras yo eso no lo sabía, pero si me dan la oportunidad y me dan 5 días de irme, yo les desocupo. Ahí fue donde ya comencé a salir. Ese mismo día no pude comenzar a sacar nada porque fue de tarde. Entonces ellos se quedaron y amanecieron. Ya amanecieron allá en la vereda y al otro día se vinieron, pero ya nos dejaron amenazas. Para nosotros volver a nuestras fincas con la seguridad que nosotros llamamos es que todos los grupos armados firmen un papel y que el gobierno también se comprometa a que nos va digamos, a apoyar en proyectos para nosotros subsistir, darle la subsistencia a nuestros hijos. Allá no vamos a retornar si no hay las mínimas garantías. Eso debe de tenerlo con toda seguridad claro el gobierno, que nosotros no vamos a retornar si no hay las mínimas garantías. Y una de ellas es la titulación de tierra y seguridad. Y la seguridad implica que el gobierno, a través del gobierno se instale una comisión que sea la que concerte con los actores armados. No nosotros los desplazados, que concerte con los actores armados. ¿Para qué? Para que se pueda respetar la vida de las familias que van a retornar. Porque se está destruyendo familias, ya se está destruyendo estas familias. Y ellos debían de verificar primero si en realidad había necesidad de bombardear o no había necesidad de bombardear. Primero, ¿qué habían hecho ellos? Ir a la zona. Nosotros tenemos 30, 40 años de estar viviendo allá y no habíamos conocido un soldado. Entonces, ¿por qué descuidan la zona? Ellos no debían de haberla descuidado. Y al ir a la zona fueron de una forma violenta, que ya nosotros no tenemos culpa, sino el gobierno. En esto tiene culpa el gobierno.
Antes de ser desplazados, lo único que gobierna a estas personas es el miedo, que a veces es pánico, otras delirio. En el caserío Puerto Galleta, en Currulao, que es corregimiento de Turbo, después de matarlo, varios armados jugaron fútbol con la cabeza de un hombre. Se cuenta que en el Aro, corregimiento de Ituango, en plena montaña, fue quemado el pueblo entero, después de haber sido despellejados vivos 4 campesinos. Es evidente, para los desplazados el miedo es el peor tirano y el único que finalmente los protege. Llegar uno con las manos vacías donde no hay nada es muy doloroso. Llegar uno sin otros incentivos donde están esperando de comer, de vestir, de medicina, y uno con las manos vacías es muy duro. Pero ha habido mucha respuesta también, las entidades que nosotros hemos solicitado, servimos como de intermediarios. Nosotros llevamos a las entidades no gubernamentales, a las gubernamentales, pues todas las inquietudes que vemos, que conocemos, y han ayudado en mucha parte, aunque no del todo, pero han asistido las necesidades urgentes en muchos casos. Ayudamos también, otra forma de ayuda es en los transportes, los enfermos, los que tienen que salir de la comunidad, los que de pronto se sienten amenazados, entonces nosotros hacemos como de guardaespaldas de ellos. Al hecho de perder lo que tenían, se les suma a los desplazados la desesperanza de no tener protección de nadie, a diferencia de los refugiados, que son emigrantes de un país a otro y reciben, por su calidad de refugiados, protección del país a donde llegan. El refugiado considera que están en grave peligro sus derechos fundamentales y se va. Busca refugio en otro país, gracias a que las Naciones Unidas han consagrado su protección. El desplazado interno no cuenta con protección alguna de nada ni nadie. Como víctima indefensa del fuego cruzado, su caso es el de violación evidente del derecho internacional humanitario, que obliga a los actores armados en cualquier parte a respetar los derechos de la población civil afectada. Mas esa violación goza de arrogante impunidad y por eso hoy aquí en Colombia hay el clamor de un acuerdo humanitario y una solución negociada, y que sea la población civil la que en últimas y en uso de legítimo derecho desactive la guerra. Frase, recuperaremos nuestros campos. Oiga, y los estadios, es verdad que sí, esa ya la cumplió, porque está recuperando los campos están quedando vacíos. Los campesinos están llegando a la ciudad a pedir limosna. Y también que lo verifiquen a uno, que averigüen por mí, el nombre mío es ese. Nací y criado del pueblo de San Roque, que averigüen quién soy yo a la hora que sea. Y si he hecho alguna cosa que me cojan del gañote y me cuelguen, si he hecho alguna cosa, pues es que yo no he hecho nada para que me derroten ni me quiten lo que yo me conseguí en tantos años. Trabajando, no robándole a nadie.
Eso, pues yo digo que eso puede ser uno de los casos más duros que me parece a mí en 25 años que vamos a estar nosotros de ser casados y que pues es lo más duro que me ha parecido a mí en la vida, trabajar uno 25 años de sol a sol, como se dice, porque hemos sido personas que la hemos camellado todo día que amanece. Y en términos de menos de 5 o 10 minutos, perder uno lo que trabajó en 25 años. Eso es algo que lo deja uno... que lo deja uno muy quieto. Hemos ido a la tierra de los desplazados y no vimos la guerra. Vimos los resultados de la guerra. La mujer agotada, el niño triste, el campesino sin cara. La culpa del desplazado es haberse convertido en raíz de una tierra rica y salvaje que lo tenía todo hasta la solidaridad. Pero, como lo explican ellos mismos, los armados llegan y quieren todos la misma tierra, pero para un solo lado. La invaden, la dominan, la controlan y la siembran de impunidad. Lo que le hacen al desplazado es que lo arrancan y la única ruta segura que le queda es el desamparo.